doctor Hugo Delgado, director de este instituto y miembro del Departamento de Vulcanología. Me acompañan la doctora Ana Lilian Martín y el doctor Servando de la Cruz, también miembros del Departamento de Vulcanología, el director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el maestro Carlos Gutiérrez, y el subdirector de riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el doctor Ramón Espinaza. Como todos ustedes saben, el volcán Popocatépetl ha tenido una serie de actividades en fechas recientes, en prácticamente el inicio del año, y estas han llamado mucho la atención en los medios, dado lo vistoso de su actividad. Entonces, para poder tener una comunicación directa de lo que está sucediendo, vamos a comentar con ustedes acerca de este fenómeno. En primera instancia, quisiera pedirle al doctor Servando de la Cruz que hiciera algunos comentarios para dar contexto a esto. Gracias, buenos días. Bueno, pues solo comentar que estamos observando un episodio de actividad eruptiva del volcán Popocatépetl, que no es realmente algo muy diferente de lo que se ha observado en los últimos, digamos, 500 años. Este volcán, como muchos otros del planeta, puede tener actividad en varios niveles de intensidad. En un pasado más lejano se ha mostrado erupciones grandes, erupciones de gran potencia, pero en lo que va del tiempo histórico, o sea, desde 1500 hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 13, 14 episodios que tienen similitudes con el actual. Entonces, el episodio actual realmente tiene características que han sido estudiadas a lo largo, o que han sido observadas a lo largo de estos últimos siglos. En particular, una de las características de la actividad presente es su larga duración. Actualmente pues, llevamos desde 1994 que se inicia el episodio de actividad y hasta el momento pues, no ha realmente mostrado ninguna evidencia de que ha terminado o de que vaya a terminar en un futuro próximo. Entonces debemos estar preparados para continuar detectando, observando el tipo de actividad presente. En el tiempo que llevamos hasta el momento tampoco es el más largo que se ha observado. En el siglo XVII hubo un episodio similar que al parecer duró cerca de 40 años. Entonces tampoco es sorpresiva la duración que está teniendo el evento actual. El evento actual consiste en emisiones de lava que llegan del interior del volcán y se van depositando lentamente en el interior del cráter, formando lo que se llaman domos de lava, que son emisiones que se concentran ahí y esa lava, ese magma empieza a enfriarse lentamente y cuando se enfría impide la salida del gas que de cierta manera está actuando como motor de este proceso. En el momento en que esta situación ocurre, se acumula alguna presión bajo el domo y eventualmente viene una sucesión de explosiones, como la que acabamos de ver hace unos días, que empiezan a destruir el domo y que generalmente en 2 o 3 o 4 episodios de destrucción el domo desaparece, pasa un tiempo que puede ser de meses y empieza el proceso con el emplazamiento de un nuevo domo. Y hay varias decenas de domos que se han emplazado desde 1996 y quizás lo más interesante de remarcar es que entre gran cantidad de personas que dan seguimiento a esta actividad se genera la impresión de que la actividad del volcán está aumentando. En realidad no, la actividad del volcán con sus altibajos se ha mantenido dentro de los límites observados a lo largo del episodio y de episodios pasados, que por cierto el anterior ocurrió entre 1919 y 1927. Lo más relevante es que este episodio o este tipo de actividad ha llegado a una especie de equilibrio en el sentido de que la cantidad de lava que se deposita al explotar y ser lanzada como fragmentos y como ceniza volcánica,
pues mantiene un volumen, una capacidad del cráter más o menos estable. Más o menos por el año entre 2000 y 2003, el cráter se llenó casi por completo. Pero a partir de 2003, la actividad de destrucción de domos le ha ganado un poquito a la actividad de formación de domos y, de cierta manera, el cráter ha recuperado por lo menos un % importante de la capacidad que tenía inicialmente. Entonces, en términos generales, pues el resumen que podemos decir es que la actividad del volcán se mantiene relativamente estacionaria, estable, y que la impresión que tienen muchas personas de que ha aumentado es debida principalmente a la mayor cobertura de observaciones, tanto visuales, la mayor cantidad de cámaras que existen alrededor y la calidad de esas cámaras que permiten observar la actividad nocturna con mayor detalle. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como ustedes seguramente saben, el personal académico del Instituto de Geofísica participa en los diferentes comités científicos asesores del Sistema Nacional de Protección Civil y en el caso del Popocatépetl, el personal del Instituto de Geofísica del Departamento de Vulcanología participa de manera muy cercana con el SINAPROC, particularmente con el personal del CENAPRED. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría pedirle al maestro Gutiérrez que pudiera explicarnos acerca de esta relación. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, debo decir que una vez que inició la etapa eruptiva que ya describió el doctor de la Cruz, 1994, fueron convocados a participar en el Comité Científico Asesor para el Volcán Popocatépetl a los vulcanólogos del Instituto de Geofísica. Desde entonces hemos tenido una respuesta, yo diría, inmediata, siempre con mucho entusiasmo. Se les convoca prácticamente a cualquier hora, en cualquier época. Su respuesta ha sido la de asistir a las reuniones, dar una opinión sobre la actividad, colaborar en el diagnóstico y hacer las recomendaciones conducentes a las autoridades de protección civil, concretamente al Coordinador Nacional de Protección Civil, que es quien asume, toma las recomendaciones y las traduce justamente en acciones de protección civil. A la fecha hemos tenido decenas de reuniones en el CENAPRED principalmente para analizar la actividad, siempre con base en el monitoreo permanente, en la información que se genera en CENAPRED de manera permanente en el laboratorio de monitoreo. Tomamos desde luego en cuenta los estudios que individualmente hacen los investigadores del Instituto de Geofísica y con toda esta información en su conjunto se elabora, se llega a esta opinión colegiada o a estas recomendaciones que se dan a las autoridades de protección civil. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, tenemos ya a Jorge Muñoz de TV Azteca, ahorita que le den el micrófono porque estamos transmitiendo esta conferencia en el Facebook de la UNAM y en el canal de YouTube UNAM Global. Gracias, buen día. Entiendo que entonces si la actividad se ha mantenido en este sentido, como ustedes lo comentan, saber si los planes de protección civil que tienen los municipios, los estados o el propio gobierno federal tendría que adecuarse para la población que vive en los alrededores o mantenerla en la situación en la que están. Sí, la intención de lo que comentaba el doctor Hugo Delgado, todo esto se enmarca en el Sistema Nacional de Protección Civil. Finalmente, la contribución más importante en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Geofísica es contribuir con el Sistema Nacional de Protección Civil para evitar decesos, para evitar víctimas, para evitar pérdida de patrimonio en lo posible. En ese sentido, el diagnóstico y las recomendaciones se emiten al responsable federal de protección civil, quien está en coordinación permanente con las autoridades estatales. Ya existen planes operativos, y se les conoce así, Plan Operativo para el Volcán Popocatépetl,
en cada uno de los 5 estados involucrados, planes que son coherentes, son homogéneos, están basados esencialmente, digamos, de forma gráfica, utilizando un recurso gráfico que es el mapa de peligros o los mapas de peligros del volcán Popocatépetl para sus diferentes fenómenos, que debo acotar fueron recientemente actualizados por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces tenemos un recurso fundamental que es ese conjunto de mapas de peligro, y a partir de ellos se revisan o se diseñan las rutas de evacuación, ubicación de refugios temporales, la movilidad de la propia población, y es de esa manera que se adecúa o se lleva a cabo todo este operativo para evitar cualquier pérdida. ¿No hay modificación entonces para ello? No, en este momento el semáforo se mantiene, como ya ha ocurrido desde hace algunos años, amarillo en la fase 2, que ustedes ya conocen, que la población ya ha escuchado, y eso se ha divulgado por canales diversos. Tenemos la emisión diaria de un reporte de actividad del volcán. Si no es el único caso, es de los pocos casos en el mundo en que un observatorio emite un boletín diario, o en ocasiones más de una vez al día si la actividad lo amerita. En eso hemos persistido, hemos trabajado continuamente en tener la capacidad de informar lo más pronto posible a la población y a las autoridades cuando ocurra algo, una fumarola, una explosión, cualquier evento o cualquier actividad relevante se disemina a través de los canales ya conocidos, prácticamente minutos después de que esto ocurre. Tenemos una pregunta más de Guadalupe Madrigal de Noticieros Televisa. Sí, gracias. Quisiera nada más que nos pudieran explicar un poco más acerca de los instrumentos que tienen para el monitoreo del Popo, si hay más, dónde se localizan, si hay nuevos, cuántos son, y también que nos pudieran detallar un poco más acerca de los domos que se han formado en el cráter, por favor. ¿Servando? Sobre la instrumentación. Y luego hablas de los domos. Bien, en ese sentido también debo destacar la colaboración que hemos tenido en años recientes con el Instituto de Geofísica para modernizar y para ampliar la red de monitoreo del Popocatépetl. Concretamente hay un proyecto que fue financiado con fondos federales con ese fin. Al menos 7 estaciones fueron modernizadas, otras 5 fueron instaladas, son nuevas estaciones de tecnología reciente. Hay 6 cámaras de vigilancia en tiempo real alrededor del volcán, y también hay instrumentos de medición de deformación del cono. Todo esto se complementa con recorridos periódicos para recoger muestras de agua de los manantiales. Se analizan no en uno, sino en 2 laboratorios, uno en el Instituto de Geofísica, el otro en el propio CENAPRED, para comparar y confirmar resultados. También se hace el análisis aquí en este instituto de las muestras de ceniza que se colectan prácticamente de inmediato cuando ocurre una emisión importante. Todos estos datos también son complementados con el análisis o la medición de emisiones de gases en el volcán. Entonces, podría decir que es uno de los volcanes, por lo menos en América Latina, con el mejor nivel de monitoreo, respaldados, y no lo digo porque sea yo de casa en el caso de CENAPRED, pero tenemos el respaldo de los investigadores de vulcanología del instituto, que tienen mucha experiencia, tienen reconocimiento internacional. Entonces, por un lado, hay instrumentación suficiente de tecnología reciente, respaldada por un equipo de trabajo muy capaz. Sí, bueno, respecto a los domos, ese es un proceso que es bastante común, no solo en el Popocatépetl, sino en otros volcanes del mundo. En particular, el volcán de Colima tiene un tipo de actividad similar,
también de largo alcance, de largo plazo, que se inició alrededor del año de 1960, cuando la lava en el interior de su conducto alcanzó el nivel de cráter y empezó a derramarse, hasta que eventualmente lo llenó y empezó a formar domos de lava. Muchos, como lo mencionaba, muchos otros volcanes del mundo siguen procesos similares. Ese tipo de actividad tiene la característica de ser como una erupción lenta. Es una erupción que se desarrolla a una tasa de emisión del magma bastante baja, del orden de pocos metros cúbicos por segundo. Esto contrasta mucho con la actividad explosiva que se ha dado en otros volcanes, como por ejemplo en el volcán Chichón en 1982, que fue una erupción sumamente explosiva y que representó el peor desastre volcánico en la historia de México. En ese caso, la salida del magma por el volcán es órdenes de magnitud más alta, no 8 o 10 metros cúbicos por segundo, sino cientos de miles de metros cúbicos por segundo. Entonces hay un rango dinámico muy grande en la manera como la velocidad de salida del magma controla el tipo de actividad que estamos viendo. Entonces, uno de los parámetros fundamentales para observar es precisamente esa velocidad o tasa de ascenso o tasa de producción de la lava en los domos. Por eso es fundamental estudiar con mucho cuidado, además de todos los parámetros que se mencionan, las imágenes de los domos conforme van creciendo, porque es de ahí donde se hace la mejor estimación de esa tasa de emisión. Gracias al estudio de los numerosos domos que se han emplazado, son varias decenas de domos que se han emplazado, ya se tiene una estadística de cuáles son las dimensiones de esos domos y tienen una clara distribución exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen, como todos los fenómenos naturales, siguen una escala, una escala potencial, en el sentido de que los domos muy grandes son mucho menos probables que los domos de tamaño mediano, y a su vez esos domos de tamaño mediano son menos probables que los domos pequeños. Los domos pequeños son más abundantes, los medianos menos abundantes, y los muy grandes pues son. Entonces, analizando esa estadística de la forma como se van emplazando los distintos tamaños, es posible tener una evaluación de largo plazo del tipo de actividad que está teniendo el volcán. Y de ahí, por eso me refería a que a partir de 2003 aproximadamente hasta la fecha, el volcán ha alcanzado un equilibrio bastante importante en el sentido de que el tamaño de los domos se ha mantenido en un nivel moderado. Entonces, uno de los parámetros importantes para tomar una decisión, por ejemplo, del cambio del semáforo, sería que el domo empiece a crecer por encima de cierta tasa, por encima de cierto nivel de crecimiento, velocidad de crecimiento, o bien de que exceda un cierto volumen determinado ya establecido. Y entonces eso añadido a todos los demás parámetros sísmicos, geoquímicos, térmicos, etcétera, etcétera, pues permite establecer un diagnóstico completo de la actividad, y es en base a ese diagnóstico como a través del CENAPRED, el Sistema Nacional de Protección Civil, establece cuál es el nivel de respuesta. ¿Quieres mencionar algo? Con las cenizas que mencionaba. Bueno, la destrucción de los domos, lo que genera en general, aparte de estos grandes fragmentos que nosotros les decimos balísticos, precisamente por cómo se mueven, y precisamente es la razón por la que no pueden estar allá arriba las diferentes personas que les gusta ir a hacer el montañismo, pero lo que se produce más que esos balísticos es la ceniza. Entonces, esta ceniza que proviene de la destrucción de los diferentes domos que se van formando como impulsos pequeños donde se van llenando estos domos de lava en el cráter, cuando se destruyen, pues producen esto que decíamos, los fragmentos más la ceniza. Y la ceniza, de hecho, es el fenómeno más extenso, porque como ustedes verán, según la altura de la columna, la dirección del viento los lleva generalmente hacia el oeste o hacia el este, a veces aquí a la Ciudad de México, muchas veces a la Ciudad de Puebla, y ahorita en especial hacia Morelos. Entonces, pues nada más bien nosotros les queremos pedir que también hay que tener precaución
con las emisiones de ceniza, que tenemos que cuidarnos para que precisamente, si habrán notado, pues a veces causa estas irritaciones que nos dan a las vías respiratorias, la garganta. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que protegernos y usar tapabocas, si es lentes posible, y si cuando hay una emisión importante que nosotros vemos, pues evitar estar al aire libre. Una pregunta más, tengo a Marlene Valero de Uno TV. Hola, buenos días. Solo para puntualizar, entonces, ¿qué mensaje le darían a la población en general que no se alarmen? Está igual. Bueno, la herramienta básica o el recurso fundamental es el color y la fase del semáforo. Dado que no toda la población es capaz de analizar la información, analizar sismogramas, hacer el análisis químico de cenizas, de aguas de manantiales, etcétera. Toda la información, todo el diagnóstico, todas las opiniones, podríamos decir que se sintetizan de alguna manera o se reflejan en este semáforo, que tiene que ver con lo que debe hacer o la postura que debe adoptar la población. En este sentido, lo mencionaba yo hace unos minutos, la fase y el color del semáforo no han cambiado. Si hubiera un cambio, no solo se publica el que hay un nivel diferente o un color diferente, sino que hay documentos que se van a publicar y se va a explicar por qué razón, y en consecuencia habrá que tomar algunas acciones por parte de los responsables estatales, municipales y desde luego la propia población. El doctor Servando de la Cruz mencionaba algo muy importante, que es esta facilidad con que se disemina la información, el acceso que tenemos ahora a imágenes, a video, a redes sociales, etcétera. Estaba yo recordando un caso que también él atestiguó, fue la erupción del Chichón en Chiapas en 1982. En esa época no había teléfonos celulares con que tomar videos o fotos y diseminarlas o enviarlas, si uno quisiera, al otro lado del mundo en ese momento. Había que esperar que el periódico publicara, que las televisoras editaran sus videos, los publicaran en las televisiones, etcétera. Ahora tenemos acceso de muchas maneras, y eso pudiera también abonar a que la gente perciba que hay un aumento desmedido de la actividad. El ver, por ejemplo, el video en la noche, que hay fragmentos incandescentes, que hay nubes de ceniza que se desplazan en cualquier dirección, o el atestiguar que se precipita esta ceniza sobre nuestros vehículos, en las casas, etcétera, pues debe ser algo que esté ya integrado a la cultura de la gente. Después de casi 25 años, debo decir, de este monitoreo y de estar informando, la población ya debería identificar muy bien o asimilar fácilmente lo que se explica a través de boletines, a través de entrevistas, a través de radio, de televisión, etcétera, pues en qué consiste y cuál es el nivel de peligrosidad, por si alguien se pudiera hacer la pregunta. La doctora Analía Martín mencionaba el caso de las cenizas. Se ha diseminado ampliamente cuál es el efecto de la ceniza en la salud humana, si cae en los alimentos, si cae en los depósitos de agua, qué debe hacer la población. Es muy fácil acceder a esta información, al igual que se pueden ver las cámaras y las imágenes, los videos, etcétera. También es accesible la información sobre las medidas de protección. Yo invitaría a la población en general a buscar esta información. Si no la ubica, preguntar en sus alcaldías, preguntar en sus presidencias municipales, en sus palacios de gobierno, qué es lo que deben hacer, dónde está esa información, para mantenerse informados, y en esa medida habrá una percepción más centrada, más clara de la realidad, y no llevarse o no llegar a alarmarse
por ver un video o ver una foto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo sí tengo aquí una de los compañeros de los medios que siguen esa transmisión en vivo. Tengo una que se repite bastante. Preguntan, ¿cuál ha sido el momento histórico registrado de mayor actividad del volcán? Y otra, que también veo que se repite con distintas palabras, dice, ¿qué sucedería si no se llegara a ese equilibrio del que han hablado en la conferencia? Bueno, histórico tiene que ver con bastante tiempo. O sea, de esta última actividad sería la de enero de 2001, donde se produjo esta columna que llegó a 17 kilómetros de alto, produjo pequeñas nubes ardientes que se combinaron con el agua y formaron flujos de lodo y bloques, que nosotros llamamos lajares, y que bajaron fundamentalmente hacia el lado noreste. Si vamos para atrás en la historia, por ejemplo, en 1663 a 1665, pues también hubo una actividad pues que los habitantes refirieron bastante. Y así nos podemos ir para atrás. O sea, Servando hablaba de erupciones, o sea, acabamos de hablar de una etapa de periodos de erupciones relativamente pequeñas, que algunas llegan a ser un poquito intermedias, las medianas que nosotros llamamos que ocurren en el mapa de peligros, de hecho nosotros los plasmamos como las de probabilidad intermedia, y esas son un poco mayores, como estas que les mencionaba yo en el siglo XVII y las otras de mediana magnitud. Y luego están las grandes que tienen mucho más tiempo entre unas y otras, ¿no? Que han afectado a poblaciones antiguas que estaban en el área. Entonces, precisamente por eso es que se lleva a cabo el monitoreo, aparte de tener estos mapas de peligros, precisamente para ver en qué situación estamos. Obviamente, si cambiamos y aumenta la actividad, pues se cambiaría el semáforo, ¿no? La recomendación, y que las autoridades pues cambien el nivel de alerta entre la probabilidad de una de estas erupciones mayores. ¿Alguna otra? Sí, tengo a Laura Romero de Gaceta UNAM. Gracias, buen día. Yo quisiera, bueno, se habló de la recuperación de la capacidad del domo. Quisiera saber de cuánto es esa capacidad y si se puede estimar cuánto tiempo más permanecerá el equilibrio. Gracias. El cráter original, antes de este periodo de actividad, tenía un volumen de aproximadamente unos 22, 23 millones de metros cúbicos. El doctor Servando habló de la erupción del año 2000, cuando se formó uno de estos domos más grandes. El que prácticamente rellenó el cráter, tenía un volumen de 19 millones de metros cúbicos, dejando ahí unos 3 o 4 millones de metros cúbicos para ya tener que rebosar. Desde entonces, los distintos episodios explosivos han hecho recuperar un poco del volumen. Se ha formado dentro del cráter principal, se ha formado un cráter interno de alrededor de unos 300 metros de diámetro. Ese se formó cuando las explosiones de 2013, y ese cráter tiene aproximadamente unos 5 o 6 millones de metros cúbicos de volumen. El domo que se está formando ahorita todavía no ha llegado a 2 millones de metros cúbicos, entonces todavía hay bastante volumen ahí por llenar. Guadalupe Madrigal. Ay, perdón, otra vez. Quisiera entender bien. ¿Ustedes, investigadores, han participado en la elaboración de las rutas de evacuación? ¿Cuándo fue la última vez que se revisaron? Si es que se participaron ustedes, o por lo menos la gente de Senapred. Y también quería saber si a lo largo de estos últimos años ustedes han visto que se ha detenido el número de habitantes que han llegado a vivir cerca de la zona vulnerable. ¿Y ustedes qué cantidad de habitantes tienen? Bueno, en particular la tarea de la revisión o actualización de las rutas de evacuación está en manos de los gobiernos estatales, concretamente de las unidades estatales de protección civil. Desde luego que por parte de Senapred y de la Dirección General de Protección Civil, que también es parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil,
se revisa periódicamente esa actualización de los planes operativos. La reciente actualización, mencionaba yo, el mapa o los mapas de peligros por fenómeno que se logró esta actualización en 2016, sirvió como base para revisar esas rutas y hacer las modificaciones que fueran necesarias. Esto ya se ha elaborado. En estos, a partir de este inicio de año, iniciamos una nueva revisión de esas rutas. Estamos ya trabajando con los gobiernos estatales, con las unidades estatales, para hacer una nueva revisión, confirmar esas rutas para tener todo, digamos, al día. Por otro lado, la ubicación de la población es algo que también hemos enfatizado con los gobiernos estatales y municipales. El primer punto esencial es que no se rebase ese radio de seguridad que todos los días subrayamos en el reporte de actividad del volcán, de los 12 kilómetros. Ahí no debe haber, desde luego, población, no debe haber alpinistas, fotógrafos, gente que vaya a pasear. En cualquier momento puede haber una explosión de cierto tamaño y caer fragmentos balísticos que ya explicaron. Más allá de este radio, sí también hemos enfatizado que no haya población en las orillas o controlar los asentamientos humanos en zonas de influencia del volcán, sobre todo estas áreas alejadas en donde pudiera haber gran cantidad de ceniza que se acumule, sobre todo en la vivienda de techos precarios. Un dato, digamos, muy concreto que le puedo ofrecer es que si se acumula entre 1 centímetro y 2,5 centímetros de espesor de ceniza sobre techos endebles, hace que se colapse ese techado o se colapse la vivienda completa. Eso ya lo hemos visto, lo vimos en la erupción de Chichonal en 1982. Esa es una de las recomendaciones en general para la población. Es un ejemplo que le puedo citar. Sí, un poquito para ilustrar mejor la pregunta. Me gustaría mencionar que los trabajos científicos se utilizan para construir este mapa de peligros. Es decir, en el Departamento de Vulcanología se llevan a cabo estudios que permiten reconstruir las erupciones que ha tenido el volcán en el pasado. En función de ello, se analiza conforme a lo que ha ocurrido en el pasado, qué es lo que puede ocurrir en el futuro con los mismos escenarios. Se construyen los escenarios de mayor a menor probabilidad de ocurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la pregunta es, ¿qué sucedería ahora conociendo la dispersión de vientos de acuerdo a la temporada del año, para dónde se irían las cenizas y cuántas cenizas se depositaría? Esto es lo que se refleja en el mapa de peligros que está a disposición en la página del Instituto de Geofísica. Ahora, esta información es la que le sirve precisamente al Sistema Nacional de Protección Civil para poder establecer en función de estos escenarios cuál debe de ser la respuesta de la autoridad local. Y precisamente estas rutas de evacuación, ellos las establecen con el conocimiento de esa probabilidad de que ocurran los diferentes escenarios para los diferentes procesos eruptivos del volcán. Jorge Muñoz, de TV Azteca. Gracias otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un macro simulacro y cada cuándo tienen que hacerse, deben hacerse? Bueno, como simulacro, no tengo ahorita un dato concreto. Lo que sí se llega a hacer es una revisión por parte de las unidades estatales de protección civil de estas rutas. Se revisa cuál sería el volumen de población que se tiene que desplazar por esas rutas, cuáles son o cuál es el número de vehículos que deben ocupar, y desde luego los refugios temporales. Debo aclarar que
si hubiera una actividad mucho más intensa del volcán, con que lo que hemos estado observando recientemente, no necesariamente toda la población alrededor del volcán tendría que ser desplazada. Existe la posibilidad de que fuera un desplazamiento por sectores, dependiendo del tipo de actividad, del nivel de esta actividad y de los estados o de las zonas que pudieran ser afectadas. ¿Cuándo deben hacerse los simulacros? No tengo ese dato a la mano, señor. Hay que hacer la recomendación para que los hagan, ¿no? Ustedes son Senapred. Sí, bueno, existe esa revisión de las rutas. Ahora, el hacer un simulacro implicaría movilizar a cantidad importante de población. Entonces, eso queda en manos de los estados, no tengo el dato concreto. Verónica Dávalos de Notimex, ¿qué tan bien o qué tan mal puede estar la salud de los pobladores? Aunque ustedes dicen que no está permitido que estén a cierta distancia del volcán. ¿Quieres mencionar? A ver, son diferentes fenómenos. Por ejemplo, lo que mencionaba de los lahares, o sea, los lahares que son estas corrientes de lodo con bloques, que actúan casi como cemento. Estos, pues realmente erosionan. Si alguien está ahí parado, pues se lleva la casa o se lleva lo que sea, ¿no? Durante estas temporadas de lluvia. Eso obviamente es otro tipo de fenómeno del que estábamos hablando de las cenizas. Las cenizas son estas partículas finas que nosotros respiramos, que nos afectan los ojos. Es precisamente la investigación que estamos llevando a cabo en coordinación también con el sector médico. Y sí tenemos que tener cuidado con las cenizas, pues para que no nos irriten la piel, para que no estemos afuera en temporadas de que hay caída importante de ceniza. Otro fenómeno es el que comentamos en varias ocasiones hoy, es precisamente los balísticos. O sea, es muy bonito subir al Popo, pero también es sumamente peligroso. En 1996, desgraciadamente, hubo varios de los montañistas que murieron por unas de estas explosiones donde se produjeron grandes fragmentos, algunos incandescentes, que obviamente cayeron sobre estas personas. Entonces es muy peligroso, por eso es esta zona de exclusión en la parte alta. Entonces son diferentes tipos de peligro y diferentes afectaciones a la salud. ¿Alguna otra intervención? Sí. Hola, Roberto Ramírez de Reuters. Yo quisiera saber qué tipo de volcán es al que nos estamos refiriendo, al Popo, cuáles son sus características eruptivas y, de acuerdo a lo que mencionan, la capacidad del domo, el tamaño, cuál sería un escenario previsible de desastre. Bueno, el Popocatépetl es considerado un volcán que se denomina estratovolcán porque hay una acumulación de materiales a lo largo del tiempo. Un volcán de este tipo es un volcán que tiene una evolución de tal manera que puede abarcar un tiempo bastante prolongado. Hoy en día sabemos que lo que llamamos Popocatépetl en realidad es un complejo volcánico compuesto de diferentes volcanes que han sido destruidos en épocas pasadas. Entonces el volcán tiene actividad eruptiva que puede ser de grandes magnitudes o de menores magnitudes, y ahí es donde precisamente es muy importante el conocimiento científico de cómo se llevó a cabo, cuándo se llevó a cabo cada una de estas actividades que han destruido al volcán en diferentes ocasiones, cuándo lo han hecho y cómo lo ha hecho este tipo de actividad. En contraste, tiene actividades de mucho menor magnitud, como la que estamos viviendo hoy en día, la que estamos observando. Es muy interesante mencionar que es de alta peligrosidad, es decir, cuando dice uno alta peligrosidad se refiere uno a la alta probabilidad de ocurrencia, pero el riesgo es limitado. En general,
nadie vive en los primeros 10, 11 kilómetros alrededor del cráter del volcán. Entonces, estas actividades de alta probabilidad, que se traduce como alta peligrosidad, en realidad nadie vive en esa zona en donde ocurren estos fenómenos de alta probabilidad de ocurrencia. Y lo que es importante es instrumentar un volcán de este tipo para reconocer precisamente un cambio que nos indique que el tipo de erupción va a cambiar en el tipo de magnitud, lo que al inicio de la rueda de prensa mencionaba el doctor Servando de la Cruz. Cuando se desarrolla un cuerpo de lava con un ritmo de crecimiento más allá de lo que está conocido dentro de un nivel de actividad, entonces se tiene un reconocimiento de una actividad, y en ese contexto se comunica directamente a la Autoridad de Protección Civil para que ellos tengan a su vez conocimiento de ello y puedan elaborar las medidas relacionadas con la protección civil de acuerdo al diferente nivel de actividad del volcán. ¿Alguna otra intervención? Son todas, doctor delegado. Bien, pues agradecemos mucho su presencia el día de hoy y pues esta sigue siendo su casa. Muchas gracias.